Hola, polímata, ¿qué tal estás? La raza humana se enfrenta a dos grandes problemas, la pobreza y el cambio climático. Uno es conocido y sus efectos pueden palparse. 45 millones de niños menores de 5 años sufren malnutrición severa ahora mismo. Para que te hagas una idea, eso equivale a un país como España lleno de niños pasando hambre. Casi una de cada 10 personas en el mundo sobrevive con menos de 2,15 dólares internacionales al día. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que apenas esas personas pueden comprarse una barra de pan y un litro de leche al día. El cambio climático, por otro lado, es algo más etéreo, aunque sigue siendo algo muy real. Las temperaturas aumentan cada año, esto lo estamos viviendo en carnes propias. El nivel del mar sube poco a poco. Los glaciares menguan, las tormentas se recrudecen, aumentan las sequías. Si escuchamos a los expertos, esto es solo el inicio de algo muy feo. El capítulo de hoy es un capítulo que está muy soportado con datos, así que si estás escuchando el podcast yo te recomiendo que te vayas al artículo de polímatas.com y veas ahí los gráficos que te van a aportar mucho valor. Al parecer nos enfrentamos a una encrucijada, porque el inmenso progreso que hemos conseguido en los últimos 200 años ha tenido un aliado fundamental, los combustibles fósiles. Ese zumo de dinosaurio que nos ha permitido disfrutar de energía barata durante 2 siglos. La pena es que el carbón, el petróleo, tienen la mala costumbre de emitir mucho CO2 cuando se queman. El CO2, el metano y otros gases de efecto invernadero siempre han estado ahí, pero los hemos multiplicado y cada vez forman una película más densa en la atmósfera que no deja salir el calor. El incremento de las temperaturas y sus efectos están ocurriendo a gran velocidad y eso provoca que plantas, animales y también los humanos tengamos poco margen para adaptarnos, porque obviamente estos cambios han sucedido durante toda la historia del mundo, pero normalmente más despacio y por lo tanto teníamos capacidad para adaptarnos. Ahora está sucediendo muy deprisa y eso es un problema importante. Muchos países están aplicando cambios de todo tipo para hacer frente a esta emergencia climática, sin, o por lo menos intentando no sacrificar en exceso el bienestar de las personas. Pero en las últimas décadas ha surgido un movimiento que no cree que las energías verdes ni que los avances tecnológicos vayan a salvarnos. Son los decrecentistas y, como te puedes imaginar, proponen detener o incluso reducir el consumo de energía y recursos. Ellos dicen que no se trata de reducir el PIB, pero al fin y al cabo si reduces energía y recursos, lo normal es que el PIB, es decir, la producción de un país, se reduzca también, y por lo tanto el consumo. Algunos los tildan de locos, otros piensan que ya no queda otro remedio. Hoy quiero traerte aquí un análisis lo más objetivo posible, lo más riguroso posible, sobre los beneficios y perjuicios de esta vía y también la viabilidad de poder llevarla a cabo. Así que vamos a empezar. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Para comprender el dilema entre crecimiento económico y destrucción del medio ambiente, lo primero que necesitamos interiorizar es que todavía somos muy pobres. A los que hemos nacido en países como España, en una familia de clase media, quizás nos cueste verlo, pero 9 de cada 10 personas en el mundo viven con menos de 3 dólares internacionales al día. Aquí he dicho 3 dólares internacionales al día y lo que quería decir era 30 dólares internacionales al día, ¿vale? Es decir, viven con unos ingresos que bajo los estándares europeos o occidentales significan pobreza. Este enorme grupo no está formado solo por pobres de solemnidad, aquellos que ni siquiera tienen para comer, pero la mayoría de estas personas tienen lo justo para vivir. Es decir, no se pueden ir de vacaciones, ni comer en restaurantes, ni comprarse unos buenos zapatos, ni nada de lo que normalmente se asocia a una vida más o menos plena. Además, buena parte de su energía vital, de su pensamiento, se esfuma pensando en cómo llegar a fin de mes y preocupados por perder su trabajo o por no tener suficiente para poder darle una educación a sus hijos. ¿Por qué es tan importante ser conscientes de lo pobres que somos? Bueno, pues porque es una bofetada cognitiva que nos recuerda que la mayor parte de los habitantes de la Tierra necesitan más comida, más ropa, más medicinas, más calefacción, más libros, más tiempo libre. Como dice el economista Max Rosser, que le mencionaré varias veces durante el capítulo,
necesitamos crecer económicamente porque crecer es lo que proporciona a estas personas los bienes y servicios que necesitan. Una casa con electricidad, agua potable, libros para ir a la escuela y alimentos nutritivos para no caer enfermos. Cuando políticos y economistas como Max Rosser repiten el mantra de que debemos hacer crecer la economía, algunas personas tuercen el gesto y se apresuran a decir que el crecimiento económico y el PIB per cápita no tienen por qué traer la felicidad ni el bienestar. Puntualizan, con razón, que el PIB per cápita también incluye fabricación de armas, publicidad engañosa, fabricación de bolsas de plástico, la deforestación de bosques autóctonos, tabaco y muchas otras cosas de dudoso valor para el ser humano. También añaden que cuidar a un padre enfermo o la calidad de las relaciones sociales, un aire limpio, la belleza, la generosidad y el buen arte no se tienen en cuenta en este indicador. Todo esto es cierto y por eso el PIB per cápita es una métrica imperfecta. Algunas personas han propuesto que la felicidad de la gente debería ser el indicador que sigan los gobiernos para orientar sus políticas. Esto, por ejemplo, lo hizo un pequeño país que se llama Bután. Otras métricas que se han propuesto han sido el Better Life Index de la OCDE, el PIB per cápita verde, que tuvo poco éxito, o el índice de desarrollo humano, que este tuvo bastante más éxito. Todas estas métricas han cobrado cierto interés en los últimos decenios como alternativa al PIB. ¿Pero qué es el PIB exactamente? Vamos a ver. El PIB, o Producto Interior Bruto, es la suma de bienes y servicios que producimos unos para otros. Por ejemplo, escribir, editar, imprimir, transportar y vender un libro incrementa el PIB en el precio de ese libro. Arreglar una carretera rural para que los niños puedan ir en autobús al colegio aumenta el PIB en una cuantía igual al coste de la reparación. También fabricar una máquina de resonancia magnética para que en un hospital puedan diagnosticar lesiones cerebrales o tumores incrementa el PIB en el precio de dicha máquina. Pero también tomar unas copas en un chiringuito de playa incrementa el PIB en la cuantía de las copas. Más o menos nos vamos haciendo la idea. El PIB per cápita, como puedes imaginar, es una división entre el Producto Interior Bruto y el número de habitantes que tiene el país. A priori, el PIB per cápita no dice nada de lo felices, sanos, espirituales, generosos o buenos que somos. Simplemente dice lo productivos que somos. Tampoco nos dice a qué dedicamos nuestro trabajo o capacidad productiva. ¿Dedicamos nuestro esfuerzo a fabricar tanques o máquinas de resonancia magnética? Y por supuesto, no nos da pistas sobre el impacto que tiene nuestra actividad económica. ¿Estamos destruyendo todos los bosques autóctonos? ¿Emitimos CO2 a la atmósfera como si no hubiera un mañana? ¿No se puede respirar en las ciudades por la contaminación? ¿Probamos los medicamentos infligiendo dolor y sufrimiento a miles de animales de laboratorio? Visto esto, cuesta pensar que el PIB per cápita sea una buena métrica para guiar nuestros esfuerzos políticos y económicos. Pero no tan rápido, porque resulta que tiene una propiedad muy interesante. El PIB per cápita de un país está directamente relacionado con la esperanza de vida de sus habitantes, el acceso al agua potable, a la electricidad, a la educación. También está relacionado con la felicidad de la gente e incluso con el desempeño medioambiental. Además, en los países más productivos, la mortalidad infantil y el número de horas trabajadas es menor. Es decir, el PIB per cápita es bastante útil porque es un indicador indirecto de muchas cosas que consideramos positivas. Hay que dejar claro que la correlación no es perfecta. Por ejemplo, en los países de Oriente Medio, que son muy ricos, no destacan ni en educación ni en esperanza de vida y ya no digamos en libertades. Por otro lado, los países sudamericanos son bastante felices para el nivel de ingresos que tienen. Si eres un oyente crítico, te habrás hecho la pregunta del millón. ¿Es el aumento de la producción lo que ha traído vidas más largas, más educación y más felicidad? ¿O es al revés? ¿O hay otros factores desconocidos que han causado una cosa y la otra? Parece razonable pensar que mayor riqueza puede traer mayor salud y felicidad. Sin embargo, en otras métricas, ¿qué es la causa de qué? No está tan claro. ¿Mayor riqueza trae más educación o más educación trae más riqueza?
En este caso yo creo que la causalidad seguramente sea bidireccional. Hasta ahora he mencionado la relación del PIB per cápita con indicadores positivos, como la salud y la educación. Pero, ¿sabes para qué sirve también el PIB per cápita? Pues para estimar las emisiones de CO2 per cápita. Es decir, cuanto mayor es la riqueza de las personas de un país, mayor es la emisión de CO2 por persona en ese país. Esto es una prueba bastante buena de que progreso económico y emisiones de CO2 han ido de la mano. Y esta es una cuestión fundamental para entender todo aquello de lo que vamos a hablar hoy. Pese a las docenas de indicadores que han intentado competir con el PIB per cápita, este sigue siendo el rey. ¿Por qué? Pues porque es relativamente fácil de medir y también está relacionado, como hemos visto, con muchos indicadores que consideramos positivos. Eso sí, sin indicadores que reflejen sus costes ocultos, no podemos medir el progreso real de un país. En definitiva, el PIB per cápita es un indicador imperfecto, pero bastante bueno para medir el progreso en muchas de las cosas que nos importan, siempre y cuando tengamos en cuenta otras métricas complementarias. ¿Qué peso dar al impacto medioambiental como contrapeso del PIB está en el centro del debate decrecentista? ¿Hasta qué punto debemos empobrecernos para reducir el impacto medioambiental? ¿Se puede seguir creciendo y a la vez mitigar el daño sobre el planeta? Al parecer sí que se puede. Algunas economías han demostrado en los últimos años que se puede desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de CO2. Vamos a ver un par de ejemplos. Rumanía creció un 49% entre 2005 y 2019 y a la vez redujo sus emisiones de CO2 un 33%. En el mismo periodo, Irlanda casi duplicó su economía, reduciendo un 24% sus emisiones. La pregunta es, ¿cómo lo consiguieron? Bien, en primer lugar, gracias al aumento de la eficiencia en el uso de la energía. En 1970 se necesitaban 2,61 kWh para producir $1 internacional, frente a los 1,42 kWh que se necesitaron en 2018. Es decir, que en economías como estas, la economía es capaz de crecer más deprisa que su uso de la energía. Esto es muy interesante. En segundo lugar, gracias a la proliferación de energías limpias que se han abaratado radicalmente desde los años 80. Esto es una locura, vamos a ver. En 1975, producir un vatio con paneles solares costaba casi $120. En 2021, solo $0,27. ¿No es una locura? Pero bueno, antes de dejarnos llevar por el optimismo, es importante recordar que en 2023 seguimos quemando carbón y petróleo a expuertas. Esto desluce los progresos de las últimas décadas en las mejoras de eficiencia y de energías limpias. Si tienes delante la gráfica que publico en el artículo de Polímatas, verás que a día de hoy el carbón, el petróleo y el gas se llevan el grueso del consumo de energía mundial, y las energías renovables todavía son una pequeña porción. Así que todo esto indica que en el futuro lograremos tener economías sostenibles, pero el presente no es tan halagüeño. Estados Unidos, China, India y otras economías gigantescas siguen creciendo a costa de un gran impacto en el planeta, y esto no va a cambiar de un día para otro. Y entonces, ¿la única salida es decrecer? Aquí volvemos de nuevo con el decrecentismo. Pero espera, ¿no habíamos dicho que 9 de cada 10 personas en el planeta son pobres? ¿Cómo que decrecer? ¿Le decimos a los cientos de millones de indios, chinos e indonesios, nigerianos, que todavía son pobres, que dejen de prosperar? No parece muy ético, ¿verdad? Pero, ¿y si se lo pedimos a los estadounidenses? Al fin y al cabo, ellos, así como el resto de Occidente, europeos incluidos, nos hemos beneficiado de petróleo y carbón para hacernos ricos. Bueno, entre otras cosas, ¿eh? No es lo único que nos ha hecho ricos, pero bueno, nos ha ayudado muchísimo. Imaginemos por un momento que Biden tomase la decisión de paralizar la economía estadounidense. ¿Ayudaría eso a frenar el cambio climático? Por supuesto que no. ¿Y si decreciesen, por ejemplo, por decreto un 20%? Tampoco. Para que te hagas una idea, Estados Unidos emite unos 5 billones con B de toneladas de CO2 al año.
reducirlas en un 20% lo dejaría en 4 billones, lo que contraería el total de emisiones mundiales en menos de un 3%. Es decir, peccata minuta. Lo que nos dicen los datos es que actualmente la mayor parte de las emisiones del planeta proceden de Asia, China e India fundamentalmente. Muchos de estos países, como sabes, están desarrollándose por fin. Cientos de millones de chinos e indios han salido de la miseria gracias, en parte, al uso de energía fósil barata. Y aquí está el dilema. El cambio climático no se va a detener porque Estados Unidos o Europa se aprieten el cinturón. Para conseguir avances importantes a través del decrecimiento económico, China, India, Indonesia y muchos otros países en vías de desarrollo tendrían que retornar a la pobreza más inmunda. Recordemos que la inmensa mayoría de los habitantes de estos países ya son muy pobres bajo los estándares europeos. Una pregunta legítima que te podría surgir aquí es que, dado que los países occidentales hemos prosperado gracias a la quema masiva de combustibles fósiles, ¿por qué no compensamos a los países más atrasados transfiriéndoles parte de nuestra riqueza? El economista Max Rosser se planteaba algo muy parecido en un excepcional artículo que escribió en Our War in Data. Su conclusión es rotunda. Aunque un superdictador mundial obligase a redistribuir la riqueza mundial con el objetivo de que cada ciudadano del mundo tuviese unos ingresos de $30 internacionales al día, que es, como sabes, el umbral de pobreza fijado en los países ricos, aún así sería imprescindible que la economía mundial creciera más del doble. Es decir, que multiplicase por 2 y pico el tamaño de la economía actual. Si te lees el artículo de Max Rosser, verás que desde luego no es decrecentista. En su artículo presenta un escenario futuro en el que toda la población mundial alcanzará los niveles de ingresos e igualdad económica que tiene Dinamarca. ¿No sería eso deseable? Yo creo que sí, ¿no? Pues bien, para conseguirlo, estima que la economía mundial debería crecer entre 5 y 7 veces. Puede que te parezca una barbaridad, pero no olvidemos que desde los años 50 del siglo pasado, la economía se ha multiplicado por 5. Lo irónico del utópico escenario de Rosser es que el 14% de los habitantes de ese futuro utópico, de ese futuro dorado, seguirían siendo pobres. ¿Tú qué opinas? ¿Piensas que ese mundo sería utópico o distópico? ¿Podría el planeta absorber una producción de 5 a 7 veces mayor que la actual? Parece probable que con la tecnología, los hábitos de consumo, la forma de producción y las políticas actuales, la respuesta es que no. Pero Malthus ya cayó en ese error. No podemos extrapolar el futuro a partir del presente. Sobre todo en un momento de la historia en el que todo cambia tan deprisa. Por poner solo un ejemplo de una tecnología que podría cambiar las reglas del juego por completo. La fusión nuclear. A finales del año pasado tuvimos unas muy buenas noticias sobre esta tecnología, que podría cambiar el paradigma económico y ecológico en un futuro no muy lejano, quizá en unas pocas décadas. En este futuro es posible que podamos disfrutar de energía limpia y barata prácticamente ilimitada. Decrecentistas icónicos como Serge Latouche repiten una y otra vez que no podemos crecer infinitamente en un mundo finito. Y aunque aceptemos esta tesis, Max Rosser ya nos ha demostrado que no necesitamos crecer infinitamente. Sin embargo, creo que es un deber moral permitir que los que menos tienen prosperen hasta disfrutar del bienestar que tenemos en Occidente. Quizás después de escuchar todo lo que he dicho digas, bueno, pero entonces esta filosofía decrecentista es completamente errónea. No lo creo, sinceramente no lo creo. Creo que dentro de las ideas de decrecimiento hay varias que son relevantes y que han aportado bastante al discurso público. Ideas valiosas. Vamos a ver algunas. La primera es que debemos cuidar el planeta. El progreso económico es muy importante, pero no a costa de cualquier cosa. La segunda es que lo más valioso a menudo no tiene precio. El amor de tu pareja, charlar con tus amigos, ver un amanecer en las montañas, todo ellos son bienes y servicios que no mide el PIB y que pueden formar parte de lo más valioso de la vida.
Sin embargo, tengamos en cuenta que para disfrutar de muchos de estos bienes no monetarios necesitamos cierta seguridad económica. En tercer lugar, el PIB no es una métrica perfecta. Esto ya lo hemos visto, ¿vale? No es una métrica perfecta para medir el progreso. Así que debemos buscar otras métricas que sean sencillas, que se puedan obtener fácilmente y que todo el mundo comparta y que complementen al PIB. En cuarto lugar, dicen, y yo creo que es cierto, que tenemos una deuda con el sur global. Probablemente, Occidente retrasó durante muchos años el desarrollo de gran parte del planeta a través de la colonización. Luego cogimos ventaja y nos desarrollamos gracias en parte a los combustibles fósiles. Ahora yo creo que deberíamos permitir a los países rezagados que disfruten del mismo progreso. Por último, los decrecentistas dicen que algunos sectores son netamente dañinos y que deberían penalizarse para fomentar su decrecimiento. Yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, el juego, el tabaco, la producción de energía basada en quemar carbón o las industrias de bebidas azucaradas son ejemplos de sectores, de industrias, que podrían gravarse mucho más para desincentivar su crecimiento y, por supuesto, utilizar ese dinero para compensar los daños personales o sociales que provocan este tipo de sectores. Me gustaría terminar con las conclusiones y algunas propuestas. El progreso que hemos conseguido desde la revolución industrial ha sido maravilloso. Hemos pasado de un mundo en el que nuestros tatarabuelos vivían en la miseria más absoluta a un mundo donde cada vez menos gente pasa hambre, menos gente muere prematuramente, hay más gente que puede ir a la escuela y un montón de beneficios. Pero el progreso ya hemos visto que tiene algunas consecuencias. El cambio climático, la desaparición de especies masiva, granjas industriales, etcétera, etcétera. La parte positiva es que parece que una vez que los países se han desarrollado, empiezan a dar importancia a los daños colaterales y se convierte en un problema central que sus ciudadanos quieren resolver. Las soluciones propuestas por el movimiento decrecentista pasan por limitar o reducir la producción, pero ya hemos visto que esto solo podrían llegar a permitírselo unos pocos países. Para el resto, algo así significaría devolverles a la pobreza más absoluta. En mi opinión, la vía que debemos seguir es la del desarrollo sostenible. Algo que ya estamos haciendo en muchos países desarrollados, pero además debemos ayudar al resto del mundo a que lo ponga en práctica cuanto antes. Si China e India no cambian sus modelos de producción cuanto antes, el futuro podría ponerse muy, muy feo. Y por último, los países occidentales hemos disfrutado por mucho tiempo de prosperidad. Y ahora nos toca invertir en los más rezagados y ayudarles todo lo posible para virar cuanto antes a un modelo sostenible. Creo, sinceramente, que es nuestro deber moral. Bueno, Polímata, pues eso ha sido todo por hoy. Como hay bastante gente que ha empezado a escuchar últimamente Polímatas, me gustaría recordaros a los nuevos que tenemos un proyecto muy bonito, una comunidad que se llama la Biblioteca Polímata, en la que hablamos todos los meses de los 50 libros más importantes para comprender el mundo. Así que, si te llama la atención, vete ahora mismo a polímatas.com con Y y suscríbete. Sin más, soy Valmuño de Bustillo y este ha sido un capítulo más de Polímatas. ¡Hasta pronto!